Hola, muy buenas de nuevo. Como ya os comentaba antes del café, hay un cambio en el programa y hemos adelantado una cosa que estaba programada para mañana y la vamos a hacer hoy. O sea que antes de dar paso a la mesa redonda, Perspectivas Iberoamericanas sobre las redes sociales, vamos a hacer entrega del premio iRedes Letras Enredadas. Este premio rinde homenaje a Pedro de Miguel, escritor y crítico literario. Para hacer entrega del premio iRedes Letras Enredadas, pido que suban al escenario Leandro Pérez, corredactor de iRedes, y Juan Andrés Muñoz, periodista que ha seguido los pasos muy de cerca de Pedro de Miguel. Por favor, acompañadme en el escenario. Hola a todos. Como sabéis, Hernán Castiari es un hombre adelantado a su tiempo. Es decir, acuñó el término blogonovela, fue el primer escritor que escribió una novela a través del blog. Recientemente ha creado una revista completamente innovadora que se llama Orsay, muy interesante, de la cual sorteamos 40 ejemplares. Y como hombre adelantado y precursor que es, ha venido hoy al Teatro Principal para recibir el premio Letras Enredadas. Como decía Miriam, es un premio que nace como homenaje a Pedro de Miguel y Juan Andrés Muñoz, en Twitter, @Ayindegui, entre otras cosas, porque también tiene otro Twitter más por su trabajo en CNN, en Estados Unidos, nos va a hablar brevemente de Pedro de Miguel. Gracias. Hola a todos. Pues para nosotros es un honor estar aquí para presentar este premio y hablaros un poco de la figura de Pedro de Miguel, que un poco fue la excusa por la que nació casi que este congreso. Exactamente. Estábamos desde hace, en Huesca nos reunimos y empezamos a concebir un poco este proyecto, y nuestra idea era pues crear algo que pudiera reconocer a Peter, ¿no? Que fue nuestro maestro y El de alguno más que está por aquí también. Y de alguno más, de algunos enredados, como nos llamamos la comunidad de seguidores de Peter, ¿no? Sí. Peter nació en el año 1956, falleció en el año 2007 de un cáncer, y pues para nosotros fue una gran inspiración, profesor de la Universidad de Navarra, crítico literario y nada, pues un maestro de bastantes generaciones de periodistas, sí, y críticos literarios, ¿no? Además de bloguero. Bloguero. Su blog Letras Enredadas pues nos inspiró a muchos, aprendimos muchísimo, todos queremos escribir como Peter, y a los que no lo conozcáis os animo a que leáis el blog, buscarlo en Google, Letras Enredadas, ahí lo vais a tener. Y recientemente la editorial Palabra lanzó un libro, publicó un libro con una selección de los mejores posts y algunos artículos. Con artículos de prensa. Por esto que decimos que nos hemos adelantado un día, en la librería del Espolón, aquí en la librería Música y Deportes del Espolón, tienen unos cuantos ejemplares del libro, para los que estéis interesados. El libro también se llama Letras Enredadas, al igual que el premio y al igual que el blog de Pedro de Miguel. Exactamente. Y Miriam, te cedemos el testigo. No nos enredemos más. Y el jurado ha resuelto que el premio iRedes, categoría Letras Enredadas, recaiga en el escritor, periodista y autor de la revista Orsay, Hernán Castiari, por la originalidad y calidad de su escritura, por su capacidad para usar de manera creativa todo tipo de plataformas, inventando y reinventando géneros y medios para llevar a buen puerto proyectos imposibles, por hacernos reír con su talento. Recoge el premio Hernán Castiari. Muchas gracias. Salimos hoy en taxi a las 5:30 de la mañana pensando que era viernes. Y toda la gente que ustedes vieron correr en la última hora y media estaba corriendo para cambiar los planes del Congreso y darme el premio hoy y no mañana como hubiera correspondido. Les agradezco mucho a los organizadores, tanto el premio como la paciencia que me tuvieron, sobre todo Leandro, en el último mes para encontrar la manera de que pudiera venir. Y la manera por la que yo no podía venir no es parecida a la de otra ganadora de este premio, que es Joanny Sánchez, que no puede venir por problemas conocidos por todos, sino por mi problema de pereza. Me cuesta muchísimo salir de casa y las pocas veces que lo hago un día antes y mal. Así que les agradezco la paciencia. A todos ustedes que no tenían previsto verme, también les agradezco verme hoy.
y a la organización por este premio. Muchas gracias. I'm giving you complete control. If you wanna see me do my thing, baby, pull my string now. Bueno, ahora sí, damos comienzo a la primera mesa redonda del Congreso que pretende resaltar la contribución del mundo hispanoamericano a la comunidad internacional de redes sociales. La mesa redonda está moderada por José Luis Orihuela, presidente del Jurado de Premios y Redes, profesor de la Universidad de Navarra, conferenciante y autor de ecuaderno.com, todo un clásico en la red que seguro que conocéis, donde estudia el impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos de comunicación. José Luis. Muchas gracias. Estará acompañado en la mesa redonda por Raquel Recuero, procedente de Brasil, experta en social media y profesora de la Universidad Católica de Pelotas. Ya le avisé de que el nombre de la universidad podía suscitar sonrisas. Pablo Mancini, de Argentina, es periodista y gerente de servicios digitales del Grupo Clarín. Un aplauso. También estará con ellos Nicole Fortes, de Chile, es asesora de comunicación digital y web 2.0 del gobierno chileno. Y por último, Antonio Granado, de Portugal, periodista y autor de Pontomedia. La mesa redonda se centra en las perspectivas iberoamericanas sobre las redes sociales. José Luis, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Cuando pensamos acerca de las redes sociales tendemos a imaginar que todo el mundo las usa igual que uno mismo, igual que nosotros, igual que se usan en nuestra tierra. Por eso el enfoque de esta primera mesa lo que pretende es mostrar desde realidades culturales, lingüísticas y profesionales distintas las perspectivas sobre el uso de las redes sociales en el espacio iberoamericano. Estamos hablando de España, pero también estamos hablando de Portugal, estamos hablando de América Latina y también estamos hablando de Brasil. Por eso la constitución de la mesa que tenemos hoy para comenzar. Pablo Mancini, desde Argentina, tu perspectiva en 5 o 7 minutos sobre redes sociales. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Luis. Buenos días a todos. Voy a ser bastante breve y concreto, y claro, así después nos explayamos si hace falta. Cosas que pasan con las redes sociales en la Argentina. Buena parte de las cosas que voy a decir en general están vinculadas también con medios de comunicación porque es parte de mi actividad profesional. Facebook es el sitio de noticias más visitado de Argentina. Sin duda. Facebook es una fuente de tráfico cada vez más importante en los sitios web de Argentina. De hecho, hay algunos, como el caso de TN Comar, que es su principal fuente de tráfico, con más del 10% del tráfico proveniente de redes sociales, específicamente Facebook. Twitter, estoy dando ejemplos, ¿ok? Después nos metemos adentro de ellos. Twitter es el subtítulo de la realidad. Es el subtítulo de lo que pasa. Es el subtítulo del ecosistema broadcast, que recién hablaba Alejandro. Cualquier cosa que un político diga, cualquier cosa que un medio publique, cualquier cosa que una figura pública, como puede ser un cantante, un famoso, exprese mediante cualquier canal de comunicación, sobre cualquier plataforma, es comentada, resemantizada, resignificada, reinterpretada por una comunidad de gente que está conectada. Son innumerables los casos en los cuales es más interesante, es más agudo, o más divertido, o más feliz el retweet comentado que el original. Eso pasa permanentemente con declaraciones de cantantes, de famosos, de políticos en Argentina. Por supuesto son estas plataformas en ese sentido globales, pero con hábitos que son también transnacionales, pero algunos usos específicamente a veces son locales. Creo que una de las cosas más interesantes que deja esto
en esos 2 o 3 ejemplos, o en esas 2 o 3 miradas posibles sobre, en este caso, 2 plataformas muy puntuales, es lo siguiente. Y es que lo que los medios o los políticos entienden como público o entienden como audiencia son en realidad parte del contenido sustancial de Internet. De hecho, Facebook se está convirtiendo en ese sentido, en una parte súper importante, en una capa de interacción de los contenidos de los grandes publishers, de los publishers tradicionales. Entonces, no interactuar con tu DNI, con tu ID de estas redes, implica quedarte afuera de una serie de interacciones o de usos sociales de los contenidos mainstream. Y eso cambia algo que es la web de contenidos solamente. Es una web de personas lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que me parece que se pronuncia cada vez más eso, se subraya cada vez más eso. Y lo que por ahí cuesta entender en las organizaciones medios o en cómo incluso los políticos o los famosos usan a estas redes sociales es lo que precisamente hizo Obama muy bien. Obama no usó las redes sociales para conectarse con la gente. Obama usó las redes sociales para conectar a la gente en torno a ciertas ideas. Entonces el uso de estas herramientas que son más abiertas, pero con criterio broadcast, en definitiva lo que terminan es por exponer aún más la crisis de estas grandes organizaciones o de estas instituciones o de estos políticos. Parece que por ahí está pasando un poco el panorama. Obviamente están los casos de que, como en la industria de los videojuegos, ¿no? ¿Viste? Siempre está el tipo que se suicida después de 3 días de jugar. Bueno, obviamente que están los casos de reuniones convocadas desde Facebook o desde Twitter, pero yo me quedo con la idea, y con eso cedo la palabra, me quedo con la idea de esto de reinterpretar el discurso público. Me parece que eso es poderosísimo lo que está pasando. De alguna manera, esto de la televisión con Internet ocurre de hecho, sin la tecnología. Es decir, la gente mira tele y está comentando en Twitter lo que está viendo en la tele. Bueno, eso dicen que es la televisión interactiva en el futuro, cuando venga el televisor con la conexión a Internet directamente. Eso está sucediendo. Es más una práctica emergente que una tecnología prometida. Y me parece que eso es algo que hay que tener bien en cuenta para pensar, por lo menos a quienes estamos interesados o trabajamos produciendo contenidos, cómo cambia esto el contexto de circulación de estos contenidos. Ya el periodismo no se trata de generar o publicar solamente información, sino además de clasificarla y estar atento a cómo se distribuye esa información. Algo que a mí me gusta decir siempre es que esto implica que no hay sindicato de distribución, que el sindicato de distribución es la audiencia. Entonces, ya no nos podemos conformar con producir buenos programas o buenos contenidos o buenas notas o buenos artículos o buenos videos, etcétera, etcétera, sino tenemos que estar pensando en cómo esa capa de interacción que está prevista por otras compañías, por otras empresas, por otros usos, nos afectan directamente a nuestras prácticas profesionales o al negocio o a la corporación en la que estamos trabajando. Eso se ve claramente en la Argentina, me parece, obvio. Bueno, Twitter como los subtítulos de la realidad. No sé si está Laura Gómez ya en la sala, nuestra invitada de Twitter desde San Francisco, pero esto le va a gustar mucho. Y la audiencia como contenido de los medios, otra de las sugerencias de Pablo. Raquel Recuero, yo todavía no he tomado mi caipirinha, pero voy a intentar traducirte. Olá, me pediram que falasse em português, então eu vou comentar brevemente como e quais são os sites de rede social mais importantes no Brasil e como eles são usados. Bien, va a hablar en portugués, va a intentar comentarnos cuáles son las redes sociales principales en Brasil y cómo las está usando la gente. Então, alguns dados. O Brasil tem hoje mais ou menos, está bem próximo de 200 milhões de habitantes. 800 millones de 200 millones de habitantes. Cerca de 80 milhões são internautas. 80 millones de usuarios de Internet. Orkut é o site de rede social mais popular no Brasil. La red social más popular en Brasil es Orkut. Tem mais ou menos 35 milhões de usuários. Con 35 millones de usuarios. Mas existe se acredita que é muito mais popular porque não se consegue medir o acesso, por exemplo, das lan houses. Pero se sospecha que aún es más popular por el tipo de acceso que se realiza desde los hogares.
Bom, 85% dos internautas brasileiros hoje estão usando redes sociais. El 85% de los usuarios de Internet en Brasil usa redes sociales. O Facebook é novo. Começou a crescer a partir de 2009, Desde el 2009 comenzó a crecer Facebook. pouco depois da tradução para o português, no Sí, final de en 2008. cuanto fue ofrecida la versión en portugués. E esse crescimento foi guiado principalmente pelos jogos sociais, Farmville, Frontierville, Cityville. Perdón, ¿me puedes? O crescimento Sí, ese crecimiento foi provocado pelos juegos sociais. Sí, ese crecimiento fue provocado por el uso de otras redes sociales también, ¿no? Sinergia entre las redes sociales. Los juegos sociales. Juegos. Cityville, Juegos. Ah, ok. Cityville, Perdón, Farmville. perdón. Sí, los juegos en las Sí. redes sociales, perdón. Sí. Farmville, Cityville. Esses, no final de 2009, esses jogos tinham quase a mesma audiência do Facebook no Brasil. La audiencia que tenían los juegos en redes sociales casi era la equivalente a la audiencia de Facebook en Brasil. Twitter é a terceira rede. Twitter es la tercera red en importancia. Facebook tem mais ou menos 12 milhões, Twitter está bem próximo, 11,5, estão muito En próximos. torno a 11 millones y medio de usuarios en Brasil de Twitter. Mas a coisa mais importante são as diferenças entre essas redes. Pero lo más importante son las diferencias culturales entre esas redes. Orkut é uma rede de conversa, é uma rede social, é uma rede para ver os amigos e saber o que está acontecendo com eles. Orkut es una red social en la que sobre todo se trata de saber qué es lo que están haciendo los amigos. Mas nos últimos anos, a entrada de classes mais baixas no Orkut, que é onde ele está crescendo principalmente, En los últimos años ha entrado una clase social más baja a Orkut, que está creciendo por momentos. acabou gerando alguns problemas, algumas diferenciações. Y generando algunas disrupciones dentro de Orkut. As pessoas passaram a se preocupar mais com a privacidade, Las personas se preocupan más com a privacidade con dos el dados. tema de la privacidad Sim. E muitas migraram para o Facebook. y entonces algunas de ellas empezaron a pasarse a Facebook. Facebook também está substituindo, em parte, o Orkut, está crescendo, no último ano cresceu 258%. 258% de crecimiento en el último año de Facebook, está gradualmente sustituyendo a Orkut. Já se acreditam, alguns especialistas acreditam que em um ano, talvez 2, passe Orkut. La previsión es que en 1 o en 2 años ya sobrepase la cantidad de usuarios de Orkut en Brasil Facebook. Mas a ferramenta que faz mais barulho Pero la herramienta que hace más ruido de todas, é o Twitter. sin duda, es Twitter. Porque o Twitter é uma ferramenta de informação, onde as pessoas vão para receber o seu jornal pessoal. Porque Twitter es una herramienta de información a la que la gente acude para obtener noticias. Então causa muito impacto na mídia e também recebe muito impacto da mídia. Y en consecuencia causa mucho impacto sobre los medios de comunicación y a la vez los medios de comunicación le prestan eco. O Twitter ele tem se estabelecido no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior mercado do Twitter, Brasil ya es el segundo mercado mundial de Twitter, principalmente numa faixa etária mais velha, 25 a 35 anos. la audiencia es en torno a 25-35 años, el perfil de usuarios de Twitter. Mas os adolescentes também estão usando muito, Aunque los adolescentes comienzan a utilizarlo mucho también, principalmente em busca de famosos e organizações de fãs. fundamentalmente para seguir a famosos. Então temos redes sociais que são bastante diferentes, que estão sendo apresentadas hoje e que estão sendo significativas no Brasil. Estas son las redes entonces que están siendo más significativas ahora mismo en Brasil, Orkut, Facebook y Twitter. Muchas gracias, Raquel. Nicole Fortes, ¿se podría decir que eres como la community manager del gobierno chileno? No me atrevo a, Bueno, como no, tener el cargo todavía. como no nos escucha nadie desde Bueno. Chile, gracias por estar acá, Sí, Nicole. porque son las 9:30, entonces la gente recién está entrando al trabajo, así que me salvo, puedo decir algunas otras cosas también. En Chile han sido 3 los hitos que reventaron las redes sociales. En Chile han sido 3 los hitos que reventaron los medios sociales. Y
Y como dijo, ahora que viene llegando Laura, quizás no escuchó lo que dijo Mancini antes, que Twitter es el subtítulo de la realidad, sí, para que sepa. Bueno, los 3 hitos grandes fueron el terremoto de hace un año atrás, el 27 de febrero, la llegada del presidente Piñera al poder y el rescate de los mineros. Esos fueron como los 3 grandes hitos que hicieron reventar a las redes sociales en su momento. El terremoto porque como se cortaban las comunicaciones era la forma más fácil de encontrar y de prestar ayuda. Luego el cambio de mando, que fue de pasar de un gobierno totalmente offline a uno online, donde todo lo que se dice, todo lo que nosotros decimos, nos machacan porque sí, porque no. Y luego también el tema del rescate minero porque no solamente fue llegar hasta el lugar donde estaban, sino también tener a los protagonistas informando en tiempo real de qué era lo que sucedía. ¿Para qué sirven las redes sociales en mi caso en el gobierno? Nosotros con las redes sociales, cuando llegamos el 11 de marzo, al mediodía, que fue el momento que Michelle Bachelet le entrega el poder a Sebastián Piñera, todas las páginas cambiaron, toda la web cambió su imagen. Ya no era la que había, sino que estaba la nueva imagen del gobierno, en todas, que son alrededor de 560 páginas web de gobierno, con un temblor de grado 6.8 que estaba pasando en ese momento también. Entonces comprenderán que fue un poco caótico. Mientras pasaba el mando, temblaba y nosotros ahí tratando de cambiar todas las páginas. Luego, ¿para qué nos sirve esto? Generalmente la información política o la información en general se entrega a través del gobierno, era la autoridad diciendo la información a través de un comunicado de prensa, de una rueda de prensa, de una entrevista. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con las redes sociales? Hacemos que los medios de comunicación desaparezcan. Y tenemos a 22 ministros, en este caso son 21 porque hay uno que no ha tuiteado nunca, que sí, es verdad. Tenemos a 22 ministros informando en tiempo real la información que se quiere dar, donde la comunicación no pasa solamente por la oficialidad que puede ser el comunicado de prensa, la rueda, la entrevista, sino también hacemos que las redes sociales sea la información oficial y que también rompa la intermediación que existía entre el medio de comunicación tradicional, la televisión, la radio y la prensa escrita, a las personas. ¿Y qué tenemos? Tenemos gente que son, no tengo la cifra de cuántos son los chilenos que están en las redes sociales. Sé que en Facebook son alrededor de 4 millones de personas, pero no tengo la cifra en Twitter. ¿Qué tenemos? Tenemos a gente que no necesariamente es partidaria del gobierno, exigiendo y comentando todo lo que se hace. ¿Con esto qué pasa? Bueno, estamos generando un sistema de Open Government que antes no existía, o sea, creamos transparencia y accesibilidad sobre todas las cosas que están pasando y además podemos romper las barreras intermediarias. Si sabemos que hay algo que no está funcionando, es la misma gente la que le habla a la autoridad y dice, aquí las cosas no están bien. Entonces, nos podemos enterar de las cosas buenas y de las cosas malas, rompiendo la burocracia constante que existe en la política desde los tiempos lejanos. Y para nosotros esto es un poco también, yo no vengo del mundo de la política, yo vengo del mundo privado. O sea, recién este año he podido aprender cosas de política, he tenido que aprender mucha legislación, muchos temas de decreto, saber qué decir y qué no decir, como ahora, por ejemplo, que estoy haciendo un muy buen ejercicio. Y en el fondo lo que pasa aquí es que sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita la gente, qué son las cosas que le interesa a la gente, que no necesariamente son las cosas que aparecen en los medios de comunicación tradicionales. Entonces encontramos una nueva forma de tratar de cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. El uso de medios sociales en política no es solamente entonces una plataforma de difusión de los no es mensajes propaganda de siempre, tampoco, sino que transforma la política por dentro, porque conoces lo que la gente quiere y piensa. Claro, ¿no? y por ejemplo también tenemos la suerte de que en Chile la persona con más usuarios que lo siguen en Twitter es el presidente Sebastián Piñera, que tiene alrededor de 352.000 seguidores, y no sé por qué, pero ese fenómeno de que a la gente le interese lo que diga alguien y que todo lo que se dice o todo lo que dice él se transforma en un meme al final del día. O sea bueno o sea malo, o sea no sé cómo, pero al final del día siempre termina siendo un trend topic.
Muchas gracias, Nicole. Antonio Granado acaba de cumplir 10 años con su blog Ponto Media, uno de los blogs más antiguos, dedicados específicamente al mundo del periodismo digital. Nos encanta tenerte aquí, Antonio. Intentaré traducir lo que se pueda. Obrigado. Em Portugal seremos cerca de 10 milhões de pessoas e a rede social mais utilizada em Portugal neste momento é o Facebook, que terá à volta de 3 milhões de utilizadores diarios. 10 millones de habitantes en Portugal, la red más popular, Facebook, con 3 millones de usuarios. Os números mais recentes dizem que uma em cada 4 páginas consultadas a partir de casa são Facebook. Una de cada 4 páginas consultadas por usuarios desde el hogar tiene que ver con Facebook. A utilização da rede Facebook está, no entanto, ainda muito restringida a uma elite. Os jovens, no final de 2009, em Portugal, mudaram-se do i5, que era a rede principal, para o Facebook. Bien, los usuarios fundamentalmente son jóvenes que en torno a 2009 cambiaron su predilección por la red social Hi-Fi y cambiaron a Facebook. Essa mudança para o Facebook trouxe também os média até ao Facebook e também alguns políticos para o Facebook. Ese cambio de los jóvenes impulsó el desembarco en Facebook de medios de comunicación y de políticos. Sim, nas últimas eleições presidenciais que ocorreram em dezembro deste ano, de janeiro deste ano, digo, a utilização das redes sociais por parte dos candidatos não foi, no entanto, muito visível. Foi alguma, mas não houve uma utilização muito grande, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Durante las elecciones presidenciales de enero en Portugal no hubo un uso muy destacado por parte de los políticos de las redes sociales, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con Obama. Quanto ao Twitter, o Twitter, tal como acontece nos outros países, o Twitter é utilizado mais para receber notícias e o número de utilizadores do Twitter é muito mais baixo do que os utilizadores de Facebook em Portugal. Y en Twitter, como se ha comentado para otros países, se utiliza fundamentalmente como un medio para acceder a noticias y de momento la cantidad de usuarios es muy inferior a la de Facebook en Portugal. Quanto à utilização dos média, eu sou jornalista, utilizo qualquer uma das redes. Os jornalistas, tal como acontece noutros países, penso, utilizam com muito mais frequência o Twitter. E parece-me que os média portugueses, que estão todos tanto no Facebook como no Twitter, acordaram um pouco tarde para esta realidade das redes sociais. Bien, como ocurre en otros países, Twitter es un medio especialmente utilizado por el consumo de información, con lo cual es un medio que usan sobre todo los periodistas y los medios de comunicación. Sim. Eu diria que há 5 características que marcam a utilização do Twitter e das redes sociais por parte dos média portugueses. 5 rasgos que definen la utilización de Twitter por parte de los medios de comunicación y de los periodistas en Portugal. Primeira questão, ainda há muito poucos editores de média sociais nos órgãos de comunicação social portugueses. Há muito poucos que têm editores de comunidades. Todavía hay muy pocos medios de comunicación que tengan editores sociales, editores de medios sociales o community managers en Portugal. As contas de Facebook da maioria dos órgãos de comunicação social portuguesa, e esta é a segunda característica, estão ainda pouco animadas, são pouco animadas pelos próprios jornalistas e muitas vezes utilizam um feed automático de noticias. El segundo rasgo es que las cuentas o las páginas de los medios de comunicación en Facebook tienen muy poco movimiento, muy poca dinámica y en general se nutren de fuentes RSS, contenido automatizado. O mesmo acontece com as contas de Twitter. As contas de Twitter dos órgãos de comunicação social portugueses têm um feed automático e também, muito raras vezes, são utilizadas para dar breaking news. Ou seja, quando algo de muito importante acontece, os órgãos de comunicação social não vão lá
manualmente colocar as notícias, como acontece em muitos outros países nas contas principais. Bien, con Twitter ocurre algo similar a lo narrado con Facebook. Las cuentas de Twitter de los medios se alimentan con fuentes RSS automatizadas de titulares. Se utiliza poco Twitter para dar a conocer noticias de alcance o breaking news de último momento y muy poca interacción con los usuarios de las cuentas. Também a quarta tendência que eu diria é que, ao contrário do que já acontece em alguns países europeus, como é o caso de Inglaterra e as recentes transformações que o Guardian fez das suas contas de Facebook, como sabem, o Guardian criou contas especializadas em temas. Há um Guardian Environment, há um Guardian Politics, há um Guardian World News e por aí adiante. Os órgãos de comunicação social portugueses não têm qualquer especialização nas suas contas de Facebook e há um ou outro que tem especialização para as contas de Twitter, conforme os temas. Bien, a diferencia de lo que ocurre en algunos países en los que las prácticas de los medios tienden a segmentar sus canales en Twitter, todavía en Portugal no se produce esa segmentación o especialización de canales en Twitter, tampoco en Facebook. A outra tendência, no que diz respeito à interação com o público, o que acontece é que a interação com os órgãos de comunicação social é feita principalmente através das páginas do Facebook e não através do Twitter. Ou seja, como a comunidade que utiliza Twitter é muito mais pequena, a interação com o público faz-se sempre, ou na maioria das vezes, através das contas de Facebook. Bien, el escenario de interacción entre los usuarios y los medios de comunicación es fundamentalmente Facebook, mucho más que Twitter, por la cantidad reducida de usuarios que tiene Twitter todavía en Portugal. Uma última questão que eu gostaria de falar é que nos últimos, eu diria, meses, nas últimas semanas, se tem discutido bastante em Portugal alguma prática, qual deve ser a ética dos órgãos de comunicação social perante as informações que recolhem tanto no Facebook como no Twitter. O que é lícito ou o que não é lícito publicar retirado do Twitter ou do Facebook? Bien, un debate emergente en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas en Portugal, tiene que ver con el carácter ético del material que los medios de comunicación recogen en las redes sociales, si pueden o no pueden publicarlo y con qué condiciones. Há muito poucas regras criadas por órgãos de comunicação social relativamente à utilização que podem fazer da informação que recolhem tanto no Facebook, como no Twitter, como noutras redes sociais. Portanto, é uma discussão emergente que eu acho que vai levar à criação de mais alguns códigos deontológicos que refiram especificamente as redes sociais. Todavía no hay normas de estilo codificadas referidas al uso de medios sociales por parte de los medios de comunicación y de los periodistas, y entiende que en el futuro esto va a ser una tendencia, la codificación de normas de estilo y pautas para el tratamiento de información obtenida en medios sociales. Muy bien, muchísimas gracias. Abrimos el turno a las preguntas del público, a las que llegan también a través de Twitter, y ya tenemos la primera. Si pueden acercar un micrófono aquí a la segunda fila, Ramón Salaverría quiere intervenir. Tenemos un micro en la sala que llega a gran velocidad. ¿Quieres ir formulando de viva voz, Ramón? Yo te traduzco. Gracias. Agradezco la intervención, les doy la enhorabuena, pero me gustaría que abordaran ahora, en lugar de desde la perspectiva nacional, una perspectiva transnacional, en la medida en que estamos en un congreso iberoamericano, y me gustaría lanzarles una hipótesis para saber si están de acuerdo o están en desacuerdo sobre esa hipótesis. La hipótesis es la siguiente. Se habló, con la emergencia de las publicaciones digitales, de que esas publicaciones digitales rompían el anclaje geográfico frente a las publicaciones tradicionales, analógicas, ¿no? Las publicaciones digitales ya rompían esas barreras geográficas. Sin embargo, me parece que en estos 15 años de evolución de las publicaciones digitales hemos visto que el anclaje geográfico, por lo menos nacional, de las publicaciones digitales sigue siendo muy grande.
Mi hipótesis es la siguiente, y me gustaría saber un poco su opinión al respecto. Me parece que las redes sociales, tratándose como una especie de segunda oleada de ámbitos de contenidos, están trayendo consigo una mayor transnacionalidad de los contenidos, de la conversación en la red. Y si esto pues, puede tener algún tipo de efecto posteriormente en el ecosistema informativo en general. Gracias. Bien, ¿fracturan las redes sociales los límites geográficos? ¿Qué impacto tiene esto sobre la tarea de los comunicadores y de los periodistas y de los medios? Pablo, te veo con ganas de responder. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. Me parece que eso es un hecho, que todos estamos consumiendo más contenidos producidos por fuera de nuestros países donde radicamos o donde nacimos. Y creo que quizá los medios o los grandes productores de contenidos no interpretaron o no interpretamos esto hace 10, 15, 5 años, porque las organizaciones estaban hasta ahora acostumbradas a distribuir un soporte que llevaba ese contenido. Y la distribución de ese soporte físico implicaba no solo la audiencia, sino el modelo de negocio. Y creo que precisamente lo que ocurre en las redes sociales es esto, y de hecho buena parte de los contenidos que se propagan mejor en las redes sociales, no todos son contenidos vinculados a lo local. Muchas veces nos vemos con contenidos vinculados a ideas, a conceptos, a hazañas, o grandes preocupaciones, grandes temas, cómo convivir con mi vecino, ¿no? Está esa película ahora. Son temas globales, temas transnacionales. Y creo que efectivamente algo que ocurre también es que el interés, se ha redefinido el interés de lo local. Lo local no son los 200 metros cuadrados de la IP desde donde me estoy conectando. Lo local es mi cabeza. Y si mi cabeza se conecta con lo que pasa en Chile, con lo que pasa en Navarra y con lo que está pasando en San Pablo, porque mi hermana vive en San Pablo, bueno, quizá mi configuración local tiene que ver con intereses bastante más complejos que un radio físico, puntualmente. Con lo cual yo suscribo 100% esa idea y creo que de hecho eso es una oportunidad para los medios. ¿Más sobre esto? Pienso que lo que está sucediendo es que todos los medios en Portugal están utilizando mucha información vinda del exterior. Lo que siento trabajando como periodista es que es necesario cada vez más hacer las confirmaciones de la información que estás recibiendo a todo momento, de todo lado. Pienso que ese es el desafío principal de los periodistas en los tiempos que estamos viviendo, porque no basta recibir más información, los periodistas tienen que dar crédito a esa información y tienen que confirmar esa información. Te digo, por ejemplo, la semana pasada, nosotros trabajo en la televisión pública portuguesa, en el website, nosotros estuvimos unas 2 horas antes de publicarnos la noticia que los aviones, los helicópteros estarían bombardeando personas en las ruas de Benghazi y Trípoli, porque nos parecía completamente absurdo. Y tuvimos que esperar y conseguir esa confirmación antes de publicarla. No solamente porque alguien estaba diciendo que eso estaba aconteciendo que lo fuimos a publicar. Por tanto, pienso que confirmar la información es cada vez más importante y estamos todos publicando mucho más información de lo que estaríamos si no hubieran las redes sociales. Muito obrigado. ¿Puedo hacer una pregunta? La primera... Yo soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Bueno, antes de hacer la pregunta, un comentario aquí al compañero portugués. El problema que estamos viendo ahora de los medios tradicionales, los corresponsales, se ponen en hoteles, se ponen en las fronteras, pero no entran como lo hacen otras televisiones. Al Jazeera, por ejemplo, que es la que vemos en Internet, la que vemos con la aplicación en el iPhone. Es decir, que también ahí estamos viendo que los medios no están haciendo bien sus deberes. Y por eso la gente estamos en Twitter, estamos en Facebook o estamos a través del satélite o
o en la red, ¿no? Es decir, yo creo que ahí no están haciendo bien las cosas, ¿no? Es decir, poner un corresponsal en un hotel y que me cuente ahí no sé qué, o en una frontera, pues no es lo que espero hoy en día, si otros lo hacen. Pero bueno, la pregunta era otra. La pregunta era, estamos viendo que las redes sociales están cambiando muchas cosas, también el mundo está cambiando, vemos revueltas sociales en los países árabes, esta mañana ya en Corea del Norte, también toca ya alguna vez, y también, por supuesto, en China hemos visto algunas cosas. Pero vosotros sois latinoamericanos, en Latinoamérica también la gente está mal, también la gente gana poco, los negocios se hacen entre unos grupitos, como sabemos, hay mucha corrupción. ¿Por qué vuestros paisanos en los países vuestros en Latinoamérica no están utilizando las redes sociales y saliendo a la calle y también haciendo un poco de revuelta y a lo mejor algún que otro gobierno cambiarlo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí que no vemos eso como lo estamos viendo en otras partes del mundo este nuevo año? Nicole, ¿te parece que no se están usando los medios sociales en América Latina para expresar el descontento, llevar a la gente a la calle? Yo creo que no. Yo creo que sí se usan, pero se usan de una manera distinta. Grandes problemas políticos me atrevería a decir que no existen en América Latina porque vivimos democracia, pero sí existen problemas de interés ciudadano que al final del día son los que vemos reflejados en las redes sociales. Me acuerdo de la semana pasada se generó un gran problema en Chile a través de las redes sociales, que era que había un barco ballenero que estaba pasando cerca de las costas de Chile. Y la gente preguntaba y decía, ¿y esta cosa cómo es posible? Esto no puede estar pasando y todo. Y la gente se olvida también en las redes sociales de qué es lo que dice el gobierno en relación a esas materias. Ese mismo tema lo habíamos vivido en abril del año pasado. Y tuvimos que salir, en el caso del gobierno, a reforzar el mismo mensaje que habíamos entregado en marzo, que era que Chile se oponía a la Caza Internacional de Ballenas. Y así con muchos temas ciudadanos, o sea, sobre todo temas de interés ecológico, temas que tienen que ver con denuncia social. Esos son los grandes temas que movilizan por lo menos a la gente en Chile en Internet. Descontando, claro, los otros temas típicos que son cíclicos, como la farándula, el fútbol, etcétera. Cuba y Venezuela. Digo, si puedo... ¿Más preguntas? Sí, gracias. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, muchas felicitaciones a la organización por este evento. Me llamo Michael, vengo de Portugal. Perdón por el castellano. Mi pregunta va en dos direcciones. Una para Nicole, porque cuando estamos hablando naturalmente del gobierno, tenemos, como estaba diciendo muy bien, no podemos decir todo de lo que nos apetece y tenemos que tener algunas condicionantes. Y en función de eso, mi pregunta para Nicole es, Nicole, cuando vosotros están naturalmente recibiendo millones, no diría millones, pero millares de tweets, de posts, de lo que sea, de bueno, de malo, de neutral quizá, ¿cómo vosotros hacen esa gestión por detrás de lo que vemos en la pantalla, como se dice, el back office o algo del género? Porque hay naturalmente tecnología, hablo por mi área naturalmente, y quiero saber cómo lo hacen, porque también António Ganado, mi colega de Portugal, decía y muy bien, tenemos que tener cuidado porque la información puede ser o falsa o, bueno, propositada o lo que sea. ¿Cómo hacen esa gestión política, claro? Personas, tecnología. Y para António Granado, me voy a hablar en castellano. Antonio, vosotros también supongo que tienen algún tipo de enfoque en ese sentido, porque nosotros hemos ido a muchas áreas de media y siempre tenemos información que se crea una página en Facebook, por ejemplo, de un programa de TV que existe, es oficial, y vamos a usar el brand, pero yo no soy de ese canal, y voy a falsear la información vendiendo, yo que sé, souvenirs, t-shirts, lo que sea. ¿Qué posición tiene RTP en función de estas situaciones que, como decía muy bien, tenemos que tener la certeza de la información? Gracias. Muchas gracias. Nicole, ¿cómo se escalan conversaciones en las redes sociales? Bueno, somos un equipo de 5 personas que nos dedicamos a la comunicación digital en el gobierno. Muchos podrían pensar que es un gran equipo detrás, pero no.
somos poquitos, ¿qué hacemos? Usamos métricas, confirmamos, nos preocupamos mucho de confirmar la información, porque en el fondo, sin querer, a través de las redes sociales en el gobierno y lo que nosotros estamos haciendo implícitamente y un poco inconscientemente nos hemos convertido en un medio de comunicación sin querer serlo. Y hay que ser responsable, o sea, ser responsable de lo que uno dice y lo que estamos escuchando también. O sea, en las redes sociales es súper fácil gritar y esconderse, y es súper fácil denunciar y esconderse, pero que eso es una constante, porque generalmente no vemos caras, pero sí vemos nombres y vemos nombres que podemos monitorear y hacer un seguimiento para atrás, y podemos ver si lo que uno dice es eco de lo que otro dice también. Y ese es el trabajo que hacemos todos los días. Antonio, apropiación de marcas en Facebook y en medios sociales. Hay una diferencia muy grande entre lo que es información y lo que es programación en la televisión pública portuguesa. Por lo tanto, yo puedo hablar lo que hace la información, no lo que hace la programación. Los programas de RTP, muchos de ellos tienen cuentas específicas. Una de las principales talk shows de la noche, 5 para medianoche, es una de las mayores, tiene los mayores grupos de amigos en Facebook, casi 400.000 amigos, que es mucho para Portugal. Nosotros en las noticias tendemos a escribir solamente noticias y no a patrocinar otro tipo de información o de programación que está dando en los canales de RTP. ¿Más preguntas en la sala? Hola, soy Elisa Macausland de Unión Profesional. Yo quería preguntaros por el grado de penetración de las redes profesionales tipo LinkedIn, Xing o compañía aquí en España, no sé en Latinoamérica cómo está el panorama y si de verdad aglutinan a profesionales y sirven estas redes pues para crear proyectos o este tipo de iniciativas. Bien, fuera de las redes generalistas de las que hemos hablado, redes de propósito específico en vuestros ámbitos. No Brasil, essas redes estão crescendo pouco ainda. Ainda as redes maiores são as redes que mais concentram usuários. Bien, empieza a haber un crecimiento de redes profesionales o sectoriales en Brasil, aunque el crecimiento grande se está dando en las redes de propósito general. ¿Seguís? No. No lo tengo muy claro, pero tengo una idea, que es la siguiente. LinkedIn está muy bien, pero creo que tiene un problema. En LinkedIn yo digo lo que soy, y eso traiciona el pacto de las redes sociales. En las redes sociales, mi contenido es mi conducta. No es lo que yo digo que soy, es lo que yo hago, o lo que yo o cómo yo lo hago. Sí, lo que dicen los demás de ti, ¿no? Y creo entonces, exactamente, la resonancia que genera esto, ¿verdad? Y me parece que LinkedIn es en ese sentido, han hecho intentos porque han integrado esto con otras redes, pero me parece que les falta esa espontaneidad y esa validación del entorno social de la persona que uno está buscando. Yo lo uso muchísimo a LinkedIn para buscar gente, para contratarlos, para sumarle a los equipos, para buscar perfiles, etcétera, etcétera. Y se comoditiza las habilidades, porque en definitiva no deja de ser un currículum. Lo que hace la diferencia son, obviamente, las recomendaciones o algunos comentarios por ahí, pero lo más interesante es desde ahí acceder a lo mejor a su blog o a su cuenta de Facebook o a su cuenta de Twitter y ver en vivo a esta persona, no esa foto que cada uno construye. Bien, en cualquier caso tenemos en el programa una sección bien amplia que le llamamos Proyectos Enredados, que está dedicada precisamente a esto, a enfocar en redes sociales profesionales o de propósito específico. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, mi pregunta va ¿Dónde estás? más directamente hacia Pablo y Antonio como representantes de medios de comunicación. En este caso, en Latinoamérica, ¿cómo veis el modelo de negocio de los medios de comunicación online? ¿Habéis descubierto el modelo de negocio ya o estáis como el resto del mundo
a expensas de que alguien nos lo cuente a todos y podamos seguir. ¿Por qué digo esto? Porque en España estamos todavía en la incertidumbre de que todos los medios de comunicación, más mayoritariamente los de prensa escrita, han hecho sus volcados a la comunidad online, a Internet, pero nadie ha definido aún el modelo de negocio, nadie sabe cómo monetizar esa conversión. Todos hemos entrado de cabeza, sabemos que los medios tienen que estar allí. De ahí saltamos a que utilicemos plataformas creadas por otros, como las redes sociales, para generar más sinergias en torno al medio de comunicación, pero a la hora de monetizar, todos los grandes grupos se están encontrando con la misma cuestión. Han invertido un montón de millones de euros en hacer esas plataformas de comunicación online de los medios escritos tradicionales y de audiovisuales, y nadie está generando todavía resultados a la altura de lo que se espera. Muy bien, como todo Congreso 2.0 que se precie, tenemos el tema modelos de negocio, show me the money. ¿Dónde está el dinero? ¿Está por aquí? Adelante, adelante. La generosidad de los ponentes, ¿no? Yo soy muy breve con relación a esto. Me parece que en principio estamos como todos, que estamos mejores que en algunos casos, porque las empresas dueñas de medios siguen teniendo un negocio muy fuerte, que son los diarios impresos, que todavía siguen siendo un gran negocio, los diarios impresos. Claro, hay un tema que es la escala de la organización. Estamos todavía pensando en organizaciones muy grandes y esto hace que las unidades digitales sean muy difíciles de rentabilizar, pero parece que hay una... y además ha pasado algo que, como a veces ocurre en Argentina, que por lo menos en Argentina, que llegan tarde algunas cosas, llegó tarde el CPC, y eso nos salvó, el costo por clic, ¿ok? Entonces hay muchos medios, sé que en España están rentabilizando o intentando rentabilizar sus contenidos debido a una decisión que tomaron hace algunos años para cobrar CPC, un modelo que a Google le resulta fantástico por el volumen de anuncios, pero que a un medio es ridículo operarlo de esa manera. Y entonces se encuentran con casos en que la publicidad online, por ejemplo, se cobra por tiempo, por hora, por día, por semana. Se utiliza bastante más para hacer branding y no por rendimiento. Entonces, creo que todavía no llegó la sangre al río en esa dirección, pero hay una discusión de fondo que tiene que ver con los modelos de negocios y tiene que ver con el diseño del valor. Me parece que la percepción del valor que producían los medios de comunicación estaba clara hace algunos años y me parece que eso naturalmente hoy está, por todo lo que venimos hablando hasta recién, está cuestionado porque los contenidos nos llegan o los distribuimos de lugares absolutamente distintos a una única fuente, a ser el lector de un solo diario. Entonces me parece que, además de hablar de los precios y de los modelos de negocio, tenemos un serio problema de producto, de qué estamos ofreciendo y cómo lo estamos ofreciendo. Me parece que si hacemos eso, si hacemos por lo menos lo mismo que antes, pero eficiente, me parece que vamos a avanzar. Pero es un tema súper serio el que mencionás y, insisto, estamos bastante parecidos a lo que ocurre también aquí. Bien, o sea que en tres palabras no lo sabemos. Más preguntas. ¿Quieres, Antonio, por favor? Para decir un poco más que José Luis, no lo sabemos, mas pienso que en Portugal se comienza a discutir ahora algo que me parece completamente errado, que no está bien de todo, que es el pago por contenidos. Los medios de comunicación, por lo menos en Portugal, no tienen una escala suficiente para que puedan cobrar por contenidos. Y pienso que los que lo van a hacer no acabarán bien, porque es muy difícil competir con la cantidad y la buena cantidad de información que tú puedes conseguir sin pagar en la red. Hay muchos sites que tienen información mucho mejor de los medios portugueses de comunicación y que no están cobrando por contenidos. Si las personas piensan que cobrar por contenidos es la solución, pienso que se van a dar mal. Más preguntas desde la sala, sí, por favor. Hola, soy Iván Campos de QDQ Media. La pregunta es para Nicole. Quería preguntarte cómo habéis logrado en Chile tener 22 ministros que tuiteen, si a veces incluso en el mundo corporativo es complicado lograr que los directivos utilicen las redes sociales para hacer la imagen de la empresa.
Luego, otra duda que tengo es si en todos los casos se trata realmente de los ministros o son community managers que se encargan de esto. Y finalmente, si nos puedes contar algún caso de gestión de reputación online, alguno interesante a nivel de gobierno. ¿No te entendí? Si nos puedes contar algún caso de crisis de reputación que hayáis tenido que enfrentar a nivel de gobierno de Chile. Bueno, lo primero, sí, son todos los ministros y el mismo presidente el que escribe, y por eso tenemos, nos pasan cosas incluso como que todo lo que llega a decir el presidente al final del día se transforma en trend topic porque escribe mal una palabra, porque es atarantado y mete mal el dedo en la BlackBerry, y eso al final del día genera risa. Te equivocas. Los dos grandes memes del presidente han sido escribir extranjeros con J y decir que iba llegando a Brasilea en vez de Brasilia. Y al final del día son eso. Luego, crisis. En Chile hubo un caso de una directora de un servicio público que se quejó públicamente de su sueldo en las redes sociales. Dijo que su sueldo era reguleque. ¿Ya? La palabra reguleque, hasta el día de hoy todo el mundo la sigue usando en las redes sociales para decir que algo no es bueno o que no le parece. Después de eso ella renunció. Ella también es una persona un poco especial también, entonces... ¿Ah? No más que reguleque. A ver. Te está escuchando, ¿eh? Sí, Jimena Sandón se llama, para que la busquen después en Twitter. Es... Especial. Especial. ¿Y cuál era la otra? Eran tres. Extranjeros con G, reguleque y gestión de reputación online, ¿no? Ah, ya, eso. Bueno, esto venía un poco desde la campaña del presidente Piñera. O sea, teníamos a un candidato que usó las redes sociales para generar información y para hacer campaña también. Y tenemos a un candidato que llega al poder, que se hace presidente y que, por ende, no podía terminar ahí. Tenía que haber una continuidad natural, que no tenía que ser solo el presidente, sino que tenía que ser todo su equipo. Y así tenemos a 22 ministros tuiteando. Tenemos el caso de mayor éxito es Lawrence Goldborn, el ministro de Minería, que también pasó que habían unos que sí, todos tuvieron su cuenta de Twitter el primer día de asumido el gobierno. No lo usaban, pero cuando empiezan a ver que funciona, que ellos pueden dialogar, que ellos pueden contar lo que están haciendo, que se pueden saltar a la prensa para muchas cosas, se suben al carro y siguen todos. Eso. Muy bien. ¿Más preguntas de la sala? Sí, por favor. En la tercera fila, si tenemos un micro. Bueno, hola, yo tengo el micrófono. A ver, bueno, son dos preguntas rápidas. La primera va a Nicole. No es porque, bueno, si vale, yo trabajo en el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología, que es un proyecto donde trabajamos desde las redes cómo se trata este tema. Para nosotros Chile es una referencia en muchos proyectos y en muchas instituciones lo trabajan de una forma alucinante, así que supongo que eso justifica un poco esto. Mi pregunta va en torno a lo que decías de gobierno abierto, decías de vencer las barreras de intermediarios. Eso desde el punto de vista de la gestión de la comunicación es el primer paso y es lo más difícil cuando uno emprende estos proyectos. Entonces me gustaría que antes de que habéis llegado y todos estos casos que estás comentando, ¿cómo se enfocó ese tema? Porque es el primero y el más conflictivo, sobre todo a la hora de implementar esto. Y la segunda pregunta va un poco también a las bases del tema. Me gustaría enfocarla a cada uno de los países en los que estáis y que nos hablaseis un poco de proyectos de participación ciudadana, de cómo impulsamos el educar a la ciudadanía que utilice las tecnologías, porque es la base para que todo esto llegue a buen fin y lo utilicemos y tengamos realmente proyectos fuertes e innovadores. Entonces, esas son las dos cuestiones. Muchas gracias. A ver, la verdad, para ser honesta, y sé que me están viendo en Chile y todo, esto se ha dado un poco espontáneamente, porque dentro de los equipos
del gobierno, hay gente que naturalmente se ha dado a esto. Y todos que veníamos del mundo privado, de la empresa privada, nos dedicábamos a hacer esto mismo, pero en el mundo privado. Entonces todos venimos con una mochila en la espalda que ha permitido y que hemos tenido la suerte de tener jefes, en el fondo, que confían en lo que nosotros estamos tratando de hacer y que al final del día les decimos, oye, ¿por qué, por ejemplo, para la cuenta pública del presidente no inventamos un hashtag y hacemos que toda la gente participe? Sí. No sé. No, pero hagámoslo. Bueno, ok, hagámoslo. Entonces tenemos a ministros en el Congreso con sus Blackberries, con sus teléfonos, que para los tradicionales puede ser muy chocante, porque tenemos a ministros que están así, mientras el presidente habla de su cuenta pública de 3 horas, que eso pasa el 21 de mayo, y que creen que están durmiendo, pero ellos, ¿qué están haciendo? Están conversando están diciendo en tiempo real cuáles son los comentarios que les parece lo que está diciendo el presidente y están interactuando con la gente sobre los mismos temas. Eso antes nunca se había dado. No existe, creo que tampoco, como es una cosa espontánea, todavía no existen reglas implícitas. Y tenemos, sí, a veces nos equivocamos, pero todo esto al final es un ensayo y error que va a permitir que para que el que venga después pueda hacerlo mucho mejor que lo que estamos haciendo nosotros. Yo jamás pensé, estoy muy sorprendida, de que Chile iba a ser un caso de ejemplo, de verdad, porque lo que yo hago ahora era lo mismo que hacía antes en el mundo privado. Y eso es lo que hacemos las 5 personas que están ahí. En Chile el poder confió en lo que podríamos llamar nativos digitales, ¿no? Gente tan joven y tan informal que recuerdo que los primeros días no les dejaban entrar a la moneda, ¿no? Sí, es verdad, no nos dejaban entrar porque el promedio de edad de la gente que trabaja en el gobierno, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, son 35 años. Yo tengo 29. Y para mí es una responsabilidad muy grande llegar todos los días a la casa, al Palacio de Gobierno, a la moneda, a trabajar. Porque siento que sobre mis espaldas está el peso de todo un país y que todavía no me la creo. Y creo que soy muy responsable al estar aquí hoy día con ustedes porque siento que todavía me falta mucho. Más experiencias sobre proyectos de alfabetización digital, ayudar a la gente a que se apropie de la tecnología en Argentina, en Chile, en Portugal. Ha comentado antes Alejandro el proyecto Facebook entre universitarios. ¿Otras experiencias sobre alfabetización digital? No Brasil, o Orkut foi dos grandes mobilizadores da inclusão digital. Sí, en Brasil Orkut fue el gran detonante de los medios digitales. Mas as redes sociais ainda são vistas com muito preconceito pelos órgãos de mídia e pelas instituições de educação. Pero todavía hay resistencia en las instituciones a volcarse a los medios sociales. Sí. ¿Tú tienes alguna teoría para explicar por qué Orkut tiene tanto éxito en Brasil y no llegó a cuajar en el resto del mundo? Sí, o Orkut era o sistema certo, no lugar certo, na hora certa. Llegó en el momento oportuno, la herramienta adecuada. Foi a primeira ferramenta desse tipo a chegar no Brasil e gerou muita competição com relação aos Estados Unidos. Os brasileiros são muito competitivos. La primera herramienta de este tipo en llegar a Brasil y permitió eso, abrir una competencia con Estados Unidos. E também era muito fácil de usar, o que permitiu que a barreira linguística fosse superada. Bien, muy fácil de usar. Además tenían la versión en portugués, algo que antes habían hecho con Blogger, ¿verdad? Sim, mas só em 2005. Em 2004, quando começa a crescer, é só em inglés. Muy bien. Tenemos, sí, la pregunta. Sí, buenos está días. Pendiente. Mi nombre es Miguel Ángel Sanz, soy el director de SATEC, una de las empresas patrocinadoras del evento. Y, bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores y para la mesa redonda. Bueno, mi pregunta es, se está hablando mucho, bueno, estas semanas y evidentemente en este congreso sobre el papel del fenómeno de Internet y de las redes sociales en la movilización contra regímenes dictatoriales en distintos países.
Yo quería trasladar un poco esta reflexión hacia nuestras propias democracias, ¿no? Los países democráticos también. ¿Cuál creéis que va a ser un poco el papel en la evolución de estas democracias, desde unas democracias totalmente indirectas, representativas, hacia unas democracias más directas, más participativas, que pasemos un poco de una comunicación, de un feedback hacia los políticos, a incluso a poder participar en votaciones, ¿por qué no?, para temas que nos afecten, que yo creo que también va a ser una revolución, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué funciones políticas tienen las redes sociales en países democráticos? Muitas. E creio que em países como o Brasil, que são imensos, enormes, principalmente aproximar os governos das pessoas. En países tan grandes como Brasil, una de las grandes funciones o de las más importantes es acercar los gobiernos a las personas. E os políticos das pessoas. Aquilo que é discutido numa assembleia começa a ficar acessível que antes não era. Acercar a los políticos a la gente que antes era totalmente inaccesible, ahora está a disposición de la gente en las redes sociales. ¿Más funciones de las redes sociales en democracia? Yo quiero hacer una aclaración. Hace un rato dije que estoy viendo Twitter, que los temas políticos en América Latina eran otros. Y efectivamente son otros, por lo menos en Chile. En Chile los temas de interés en las redes sociales son el alza del pasaje del autobús en Santiago, el tema de poner o no termoeléctricas, el tema del alza del gas, el tema del conflicto mapuche, el tema de las cuotas pesqueras, que claramente son, algunos temas son similares y otros son diferentes, pero era solo esa aclaración. Hay algunos temas que saltan de Twitter para los medios de comunicación social. Pienso que en las democracias es importante que las personas puedan hablar sobre los temas que les interesen, al mismo tiempo que puedan influenciar los medios a tratar algunos de esos temas. Como una descentralización de la agenda setting, ¿no? Ahora los trending topics son la nueva agenda setting. Sí. Pienso que muchas cosas que se pasan en las redes sociales van a terminar en las páginas de los medios de comunicación social. Y por veces cosas que alguien dice y que después de ser contrastadas y confirmadas acaban apareciendo en los medios de comunicación social, y eso es muy importante. Muy bien, tenemos una pregunta allí al medio. Sí, muy buenos días. Me llamo Carlos Miguel, vengo de Talisma, también soy portugués y por tanto excusas por el castellano raro, si por acaso. Felicitaciones también al Congreso. Mi pregunta, uno de mis compañeros ha hecho un poco la pregunta y la cuestión es, estamos hablando de redes sociales y del carácter de democracia que las redes sociales tienen, no solo en el capítulo político, pero lo que ellas han permitido. Pero de cualquier manera, y esta es una pregunta para todos y no específicamente para una persona, hay el revés de esta situación. Lo que quiero decir con esto, pues que toda gente puede decir lo que quiera, y lo que quiera puede ser bueno, malo, verdad o no. Y independientemente de la confirmación o no confirmación, si alguien dice que ocurre algo y que no es verdad, la verdad es que ha pasado ya por 200.000, 300.000, 400.000 personas. Entonces, ¿cómo lo vemos? No simplemente en el carácter ético de las redes sociales, que en este momento son incontornables y por eso estamos en este congreso, pero qué medios tenemos para que de alguna forma podamos responder. Cuando digo podamos, la gente que está del otro lado, puede ser una institución, puede ser una empresa, puede ser un político en las diferentes camadas, para responder a eso, porque es un poco paradigmático, porque por un lado tenemos las redes sociales para este aspecto democrático, pero también, como están abiertas, podemos tener algo que puede ser pesado o malo si es mal utilizado. Entonces es una cuestión más conceptual y para toda la platea. Pablo, ¿cómo se gestiona el error en un entorno en el que cualquiera puede publicar sin filtro? No es nuevo eso. O sea, en países en democracia cualquiera pudo decir cualquier cosa siempre. No es un componente que agreguen las redes sociales en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, depende de quién lo diga, tiene determinada resonancia en función de cómo está vinculado en su red. Pero en primer lugar haría esa distinción porque me parece importante. Lo nuevo de la red es la conexión.
no la posibilidad me parece, de decirlo, sino la posibilidad de conectarlo. Yo ahí la verdad es que no tengo muchas herramientas. Yo lo que creo es que ahí no hay, en primer lugar, no hay software que reemplace ese criterio que uno puede tener, y por otro lado me parece que hay que empezar a pensar también en el rol que está jugando el software en esa participación democrática, porque empezamos a hablar de participación en la democracia, o sea, desde el paso 3, y el paso 0 me parece que tiene que ver con el desarrollo del software, tiene que ver con el diseño de ese software, tiene que ver con las compañías que los desarrollan y que son actores importantes en esa capacidad de interacción y de participación que tenemos. Es decir, Facebook en ese sentido, o Twitter o Google, están de hecho cumpliendo un rol que tiene que ver con la vida cívica. Después, bueno, habrá complots, hay gente que pensará esto de, bueno, lo hacen para dominarnos, otro pensará que nos podemos liberar, bueno, eso es parte de la discusión, pero me parece que ahí hay un nuevo rol que está jugando el software y que me parece que tenemos que tenerlo también arriba de la mesa para pensar cómo empezar a tener más en cuenta ese componente cultural que se desarrolla en forma mixta, porque está bien, el software en este caso puede ser Facebook, pero también tenemos APIs que desarrollan otras corporaciones o programadores en sus casas, etc. Me parece que eso tiene que ver con agregarle valor a la capacidad de interacción, en este caso cívica, en la sociedad, y eso es nuevo, porque podés desarrollar nuevas formas de conectar esas ideas, o esa participación, o ese vandalismo, si se quiere. Muy bien, tenemos que cortar. Afortunadamente podemos seguir hablando de esto online, de modo que nos vas a despedir. Gracias. Sí. Despedimos. Gracias, un aplauso. Muchas gracias por vuestra participación, de verdad.